locales o te mezclas solamente con extranjeros. O a lo mejor tienes una mezcla de los dos. Uno de los desafíos de las personas extranjeras que viven en España es la dificultad a socializar con gente española y hacer amistades locales. A ver, tener amistades de otros países no es un problema, claro que no. Es fantástico, es enriquecedor, pero si vives en España y no tienes ninguna amistad local, si no has entrado nunca en un hogar español, quizás tengas la sensación de que te estás perdiendo una parte importante de vivir en otro país y crear un vínculo con otra cultura diferente a la tuya. Mira, hay personas que llevan años viviendo en España, que hablan español bien, pero a quienes todavía les cuesta hacer amistades locales. En el episodio de hoy hablo con Jess, una irlandesa que lleva 6 años viviendo aquí. Nos cuenta su experiencia con el español y con su vida en diferentes ciudades de España. Al final, comparte 3 consejos para hacer amistades locales y salir de la burbuja de expatriados. Y ya que estamos, te quiero recordar que tengo un quiz intercultural para poner a prueba tu conocimiento sobre la cultura española e hispana de manera general. Aprender un idioma es también conocer la cultura y las costumbres locales, ¿no? Y a eso se le llama fluidez intercultural. Así que puedes descargar el quiz con 10 preguntas para ponerte a prueba. Dejo el enlace en las notas del episodio. Ahora sí, te dejo con la charla de hoy. Jess, bienvenida al podcast. Hola. Bueno, ¿nos cuentas un poquito desde dónde te conectas y porque estás en España? ¿Y qué te ha traído a España? A ver, cuéntanos un poquito. Vale. Estoy en Bilbao ahora. Llevo 6 años en España, 5 en Bilbao. Y vine para aprender español, bueno, para mejorar mi español y un poco por el Brexit también. Ajá. Entonces ya llevas años, no recordaba que llevabas tantos años. Sí. Muy bien. Pero antes de Bilbao, estuviste en el sur, en Andalucía, ¿no? En Sevilla, sí. Estuve 10 meses en Sevilla. Y en Bilbao ya llevas 5 años. Sí, sí. En enero eran 5 años, sí. Wow. Bueno, y entonces, la motivación inicial era venir a España para mejorar tu español, ¿no? Sí, es que... ¿Cuál era tu nivel? O sea, ¿cómo te sentías con el español cuando llegaste? ¿Te comunicabas ya? ¿Podías tener conversaciones? ¿No te enterabas de nada? Sí, había estudiado sola en Inglaterra porque quería aprender otro idioma. Siempre admiraba mucho a la gente que podía hablar más de un idioma, pero nunca... Bueno, aprendí en la escuela, pero mal. Que no hay mucha motivación para aprender idiomas en Inglaterra. Y bueno, creo que hace 10 años empecé a aprender, 10 o 12, no sé, años empecé a estudiar español y llegué a un punto en que pensé, no puedo mejorar si no voy a España. Vale. Y ahí fue donde llegaste a Sevilla. Sí, así que podía... ¿Por qué decidiste Sevilla? ¿Cómo decidiste a dónde? Muchos estudiantes se quieren venir a España a vivir y están, ¿no? Para decidir, vale, ¿a dónde me voy, no? ¿A qué parte de España me voy? ¿Tú cómo has decidido? ¿Cómo has tomado esa decisión? Hice un curso de la enseñanza de inglés un verano, porque yo Para enseñar inglés, era ¿no? profe, en Inglaterra era profe de piano y tenía los veranos libres. Hice un curso en Sevilla porque quería hacerlo en España para practicar mi español y en Sevilla creo que elegí Sevilla simplemente por las fechas del curso en Sevilla y me gustó mucho y conocí a gente en el curso. Había 2 personas en el curso
de Sevilla y otra chica de Estados Unidos que todavía vive en Sevilla. Así que cuando decidí vivir en España, fui a Sevilla porque ya conocía a alguna gente. Vale, y te instalaste Sí, allí. Muy bien. sí. Ajá. Bueno, y de hecho, luego, ¿por qué después de 10 meses decides irte a Bilbao? Bueno, espero que no haya nadie escuchando de Sevilla, pero no me gustó mucho vivir en Sevilla, que cuando hice el curso estuve un mes y me lo pasé súper bien, aunque era agosto y hacía muchísimo calor. Me gustó muchísimo la ciudad, la vida, hay mucha fiesta, me gusta la comida, la gente. Pero vivir allí no me gustó tanto porque, bueno, el tiempo primero. Y luego, sin coche es bastante difícil viajar o salir de la ciudad, ir al monte o a la playa. El transporte público no es muy bueno y era profe de inglés en una academia que tiene centros en varios lugares en España. Y les dije, bueno, al final me gustó más mi trabajo que vivir en Sevilla. Así que les pedí que me transfirieran a otra ciudad, pero no Madrid o Barcelona, porque no me gustan las ciudades muy grandes. Y tienen academias en Bilbao, y por eso te fuiste a Bilbao. Sí, y vine aquí sin conocer la ciudad, no conocía a nadie aquí, no sabía nada de la ciudad, pero cuando llegué en el avión, recuerdo que vi los montes y es todo verde y estaba enamorada desde el primer ¿Esto es España? momento. Pensaste. Sí, sí. O es Irlanda, no sabía. Bueno, me encanta. Pues un poco el hilo conductor de hoy, ¿no? Quería un poco que fuese ese, tu experiencia después de 6 años viviendo en España y has vivido, bueno, pues tienes un poco ese contraste de vida, ¿no? Entre el sur y el norte, el estilo de vida puede ser bastante diferente, el carácter de la gente quizás también, ¿no? Sí. Bueno, entonces, sin querer comparar, sin querer comparar de lo que es mejor o peor, pero simplemente desde tu experiencia, ¿qué diferencias has notado, ¿no? Entre, bueno, ya has dicho, ¿no? El tiempo, el clima es diferente. Sí, muy diferente. Pero en estilo de vida, en carácter, idioma, ¿qué son esas primeras impresiones? ¿Con qué te quedas entre tu vida en Sevilla y el tiempo que llevas en Bilbao? Sí, vale, pues primero que como soy de Inglaterra, así que viendo desde fuera, la gente no es tan diferente como piensa o como quiere ser la gente en Sevilla y en Bilbao. Vale, Hay diferencias, interesante. sí, pero bueno, tienen mucho en común. El estilo de vida, que es mucho de estar en la calle, estar fuera de casa siempre, es parecido. Y el carácter sí es diferente, pero no tanto como esperaba. Lo que es, la diferencia más importante para mí es el estilo de vida que tengo aquí, porque hay monte, hay playa, es más fácil salir de la ciudad. Está mejor comunicado, ¿no? Te vas a Donosti. Sí, bueno, mejor comunicado, pero también es que hay montes aquí, que yo vivo casi en el centro de la ciudad, pero también estoy a 20 minutos andando del monte. Sí, muy bien. En términos de idioma, bueno, el idioma, hablamos igual español, ¿no? Sí. Hablamos español, pero es verdad que a veces, no sé si te acostumbraste ya al acento sevillano, ¿no? Sí, porque yo estaba acostumbrada ya, porque en Inglaterra tenía un amigo de Andalucía, creo que era de Córdoba, así que no es exactamente el mismo acento, pero básicamente había aprendido con él, que hablé con él más que con cualquier otra persona cuando estaba aprendiendo.
y la gente dice que el acento de Sevilla es muy difícil, pero como yo estaba acostumbrada, recuerdo que en mi primera semana en Bilbao no entendía nadie, Ajá. pero después de una semana me acostumbré. Ya que te acostumbras, ya. Yeah. Yo, de hecho, bueno, tengo cursos de pronunciación y muchos de mis estudiantes son de, bueno, algunos, no todos, pero algunos son de Sevilla, la verdad, del sur. Y siempre me dicen lo mismo. A ti te entiendo, pero salgo a la calle y es un desafío, ¿no? Por todos los Sí. cambios que hacen, bueno, fonéticamente, ¿no? En la pronunciación. Incluso creo que a una persona nativa, si no Sí. estamos acostumbrados, si no estamos acostumbradas y vamos a otro lugar con una pronunciación diferente de la nuestra, hay que hacer oído. Sí, y me acostumbré al acento de Sevilla, pero hace 2 años aquí en Bilbao tenía 2 compis de piso de un pueblo de Granada, un pueblo. Y no entendí nada. Vivía con ellos un año y hablan como si tengan algo en la boca siempre. Ajá, Yeah. sí, es la articulación, ¿no? Sí. Aquí Y el eso que ya otro, estabas bien entrenada en... sí, en el acento andaluz, pero es que no hay un acento andaluz. No, pero el sevillano, el acento sevillano. Sí, Sí. sevillano sí. La otra diferencia más importante aquí es que hablan euskera, vasco, y así que ahora tengo palabras de euskera en mi español, casi sin saber. Claro, En vez de decir, la gente no dice adiós, dice agur, por ejemplo, agur, en vez de gracias. Hay tonterías como goma de borrar, como soy profe de inglés, mis sí. alumnos dicen borra goma. Y como suena, para mí suena español, suena como Sí, una palabra española y ajá, tiene borrar y goma. Yo pensé que era una palabra en español, pero no lo es. Así que ajá. a veces digo cosas en euskera sin saber, o si voy a otras partes de España, digo agur, porque es natural para mí ahora. Claro, Sí. sí. Además que, bueno, creo que por tu carácter, ¿no? Así como eres súper sociable, que vas hacia la gente y creo que se te pega muy rápido, ¿no? Sí, Las expresiones, las palabras. sí, sí. Que es bueno también para los idiomas. Para lo bueno y para lo malo, digo, Yeah. ¿no? Bueno, pues quería hablar contigo, Jess, sobre integrarse y sobre todo hacer amistades en España, desde tu perspectiva, desde tu experiencia, porque creo que los que hemos vivido fuera un tiempo nos enfrentamos un poco a ese desafío, ¿no? de hacer amistades con gente local, nativa, pues para la experiencia intercultural y para el idioma. Y es verdad que a veces no es fácil, ¿no? No es fácil porque a lo mejor nos encerramos en el grupo, ¿no? Como que nos encerramos en el grupo de personas que hablan nuestro mismo idioma o incluso inglés. Y luego es difícil, parece que es difícil salir de ahí, ¿no? Y creo que nos perdemos algo. Sí. Cuéntame un poco tu experiencia aquí en España. Ya, yo ya he vivido en 3 países y en varios lugares, así que ya sabía como, bueno, ya conocía los problemas de tener amistades que no están muy, que se van, que no están no vienen de un sitio y se van. De paso, ¿no? Gente que está de Sí, paso. sí, eso. Así que ya sabía. Bueno, cuando fui a Sevilla, tenía compis de piso de Sevilla, que no quería vivir encontré el piso antes de irme. Y ya sabía que no quería vivir con extranjeros. Muy bien. Ajá. Eso me ayudó mucho, que también conocía la familia de mi compi de piso, que son de Sevilla de toda la vida.
Y en mi trabajo, aunque soy profe de inglés, había profes en mi academia de Sevilla, así que, bueno. Que estabas en contacto también con Sí, profes de, o sea, sí. locales de allí, ¿no? Y ya conocí a la gente de mi curso de la enseñanza de inglés, que era dos sevillanos y una chica de Estados Unidos, pero que ya había decidido que quería vivir en Sevilla para siempre y sigue ahí. Ajá. Sí, las maneras más fáciles de conocer a la gente son... Entonces, espera un ratito, vamos ahora. Sí. Entonces, para darle ideas a la Ujú. gente que nos está escuchando, a lo mejor tú nos estás escuchando, quieres venirte a España o ya estás viviendo en España, pero bueno, tienes ese problema, ¿no? Que no te quieres juntar demasiado, ¿no? Con extranjeros porque sabes que eso te va a impedir, pues, Sí. a lo mejor perfeccionar tu idioma o tener, disfrutar de la, bueno, pues la experiencia intercultural, ¿no? Entonces, si tú nos puedes dar 3 consejos, 3 ideas, ¿no? Para hacer amistades e integrarse mejor en el estilo de vida en España, ¿cuáles serían? Bueno, primero es que hay que ser muy abierto a todo. Hay una vergüenza a veces cuando hablas otro idioma o hablas con la gente, pero hay que superar eso y hablar con todo el mundo, básicamente. Tengo una norma para mí misma que cuando voy a vivir a un sitio que he hecho muchas veces, tengo que decir que sí a todo. Y eso es un consejo. Bueno, durante un mes o 2 meses hay que decir que sí a todo. Vale, o sea, ponerte un límite, ¿no? Por ejemplo, si es algo que es un desafío para ti, vale, pues puedes empezar por 2 semanas. Estas 2 semanas voy a decir que sí a cualquier oportunidad, Sí. cualquier cosa, ¿no? Que venga hacia mí. Vale, esto está para los introvertidos, introvertidas. Sí, es un reto. Es un reto. Sí. Segunda cosa es, bueno, ya tienes que hablar un poco el idioma para hacer esto, porque si vienes a España y solamente hablas inglés, por ejemplo, y no sabes español, es súper difícil, porque aunque conozcas a gente que habla inglés, si te invitan a conocer a sus amigos o su familia, tienes que hablar español. No tiene que ser perfecto, como cuando yo vine a España, tenía un buen nivel, pero no podía, por ejemplo, hablar en un bar con ruido, música y 10 personas con distintos acentos. Así que... Demasiadas cosas al mismo tiempo, ¿no? Sí. Ayuda mucho si hablas el idioma, pero no tiene que ser perfecto, claro, porque vas a mejorar muy rápido viviendo aquí. Y bueno, la última cosa sería, eso es un consejo que doy a mis alumnos de inglés también, que para aprender un idioma y también para hacer amigos, tienes que hacer lo que ya haces en la vida, lo que ya te interesa, lo que ya te gusta hacer, pero en español o en inglés, si estás aprendiendo inglés. Por ejemplo, en Sevilla yo vivía en un barrio bastante conocido que se llama Triana. Y es un barrio muy tradicional con familias que llevan muchas generaciones ahí. Y la gente es muy amable. Así que, por ejemplo, yo toco el piano. Un día cerca de casa vi una tienda de complementos de flamenco que tenía un piano, así que entré, empecé a hablar con el dueño y al final fui ahí casi todos los días para tocar el piano y hablar con él. Está al lado del mercado de Triana, que tiene una cafetería con el mejor café de Sevilla. Y fui ahí también casi todos los días y siempre hablaba con la dueña de la cafetería, cosas así de la vida. Y lo que, bueno, si te gusta ir al gimnasio,
si vas siempre a una clase, por ejemplo, o vas al gimnasio a la misma hora, te vas a encontrar con la misma gente y puedes empezar a hablar con la gente. Si te gusta ir al monte, por ejemplo, hay grupos para ir al monte. Otra manera es si no hablas muy bien el español, yo conocí a varias personas haciendo intercambios, que hay aplicaciones para conocer a gente, para hacer intercambios de idiomas. Y, por ejemplo, vas a una cafetería y hablas media hora en español y media hora en tu idioma. Es una buena manera de hacer amigos también. Sí. Qué bueno, pues sí, lo de, claro, cualquier actividad que te guste, ¿no? Cualquier hobby que tengas, pues intentar buscar cursos, grupos, ¿no? Sí. Que te involucren Sí. en esa actividad. Uh-huh. Y lo bueno que has dicho, ¿no? De un poco convertirte en clienta habitual de un lugar, Sí, ¿no? sí, porque eso también te sientes en casa. Que Sí. yo, aunque vivía en Sevilla solamente 10 meses, cuando voy a visitar me siento en casa todavía, simplemente porque, sí, era cliente habitual, sí. Sí, qué curioso. Yo, fíjate tú que cuando llegaba a un lugar nuevo, una de las primeras cosas que buscaba era encontrar una bicicleta, ¿no? Cuando me instalaba en una ciudad. ¿Por qué? Porque tener una bicicleta y moverme en la ciudad en bici me hacía sentirme como parte de la ciudad, ¿no? Como cliente habitual. De la ciudad. Sí. Bueno, yo llegué a Bilbao en 2019, un año antes de la pandemia. En mi primer año, mis amigos eran del trabajo. La mayoría de mis amigos. Luego, por la pandemia, no podía conocer a nadie. Y eso fue bastante difícil porque mis amigos del trabajo, los extranjeros, algunos por la pandemia, volvieron a Inglaterra o sus países. Sí. Entonces, después del confinamiento y cuando pudimos salir otra vez, intenté conocer a más gente. Que es verdad que puede ser un poco más difícil aquí, que la gente no es tan abierta como en Sevilla. Primero fui a clases de euskera porque pensé, bueno, quiero aprender euskera. Y me gustó mucho. Estuve un año en una academia de euskera que se llama, es un euskaltegi. Pero bueno, no me sirvió para hacer amistades porque había dos mujeres que estaban ahí por el trabajo, que no les interesaba conocer a gente, y otra gente que no es de aquí. Luego fui a clases de artes marciales, que lo mismo, que me gustó mucho, pero no llegamos a hacer nada fuera de la clase. Luego a clases de salsa, y eso es como he conocido a mucha gente, porque en salsa sales hay unos bares y discotecas en Bilbao que ponen salsa y bachata. Y al final, si vas a los mismos locales en los mismos días, siempre, y conoces a gente por eso. Claro, claro. Qué bueno. Sí. Muy bien. Pues si te parece, vamos a resumir esos 3 puntos que has dado, sí. ¿Vale? Y luego te hago la última pregunta antes de despedirnos. Okay. Entonces, la primera idea era... ser abierto a experiencias, a la gente, sí. Vale, y esto me gusta, lo de fíjate un tiempo durante el cual vas a decir que sí a cualquier oportunidad, a ver dónde te lleva, ¿no? Vale, consejo número 2. Era, bueno, hablar el idioma ya, antes de venir. pero como no perfectamente. Tener, digamos, un cierto nivel para poder expresarte, digamos, y mantener conversaciones con la gente, ¿no? Un nivel conversacional. Sí. ¿No? Vale. ¿Y el tercer consejo? Era, bueno, vivir tu vida, pero en español.
hacer lo Vivir que tu te vida en gusta hacer. español. Eso es. Sí, Ajá, busca oportunidades deportivas, culturales, busca tu gente, ¿no? Un poco, sí. sí, en la ciudad. Y bueno, y luego quería un poco volver a lo que has dicho antes, de, por ejemplo, buscar, si buscas piso compartido, Mm, ponerte esa regla de buscar piso con gente local, o sea, o que sí, no hable, aunque no sea local, que no hable tu idioma, ¿no? sí, sí, Eso me parece, yo recuerdo que también lo hacía, me imponía eso. No vas a vivir con personas que hablen tu idioma. Sí, sí, ah, es importante, sí. sí, sí, sí. Muy bien, Jess, pues un poco para finalizar este episodio, una pregunta que suelo hacer así a la gente que viene al podcast antes de que se vaya es, ¿tienes? ¡Ay! Perdón. Justo, justo lo que te decía, ¿no? Pueden surgir, bueno. Mira, la pregunta, ¿alguna expresión o alguna palabra que te gusta o que usas mucho o una palabra que te gusta como suena? Mm. ¿Tienes algo en mente? Sí, lo que me gusta en el español es como, creo que en inglés tenemos más vocabulario y tenemos palabras muy específicas. En español se usa más la gramática y estructuras para cambiar el sentido. Ajá. Y no, en español no hay que echar la culpa tanto como en inglés. Ay, a ver, qué interesante. Desarrolla un Bueno, poquito más como esto. me interesa mucho y he estudiado la psicología del lenguaje, Ujú, y así que yo pienso mucho en cómo el lenguaje forma mm, nuestra perspectiva y cómo vemos las cosas y el totalmente. mundo. Ujú. Y la frase, por ejemplo, me da pereza. Esa frase Ujú. me encanta porque es algo que no puedo expresar en inglés. Es Ah, imposible expresar eso en inglés. Porque en inglés sería como, no sé, I can't be bothered, pero empezando con I, ajá. con yo, que es mi Ah. culpa. Hay algo, Y yo tengo un problema. tú eres la actriz, ¿no? O Sí. digamos, la que Em, lleva la acción. la frase me da pereza es como, es la culpa de la cosa, que si tengo que limpiar la cocina, es la culpa de De la la cocina. limpieza de la cocina, no es mi culpa. Es algo muy diferente que no puedo expresar en inglés, y hasta ahora, después de 6 años de vivir en español, ya siempre digo que no hablo inglés ni español, que solamente hablo Spanglish, porque hay Spanglish, cosas ajá. que no se puede expresar en Sí. un idioma. Ya, Ah, qué bueno, me da pereza. sí. Sí, es verdad, ese cambio de estructura Mm, eh, que usamos, ¿no? Con algunos verbos. sí. Em, y, ¿tienes otro en mente? Así, porque es súper interesante esto que has dicho de lo de no echar la culpa a ti Sí, misma, ¿no? lo han estudiado los psicólogos del lenguaje, Mm, que por ejemplo en español otra manera de no echar la culpa es decir algo como se me cayó, en vez de ujú, en inglés I dropped it. Um, mm, y bueno, los testigos de los crímenes, mm, si hablan inglés, ujú, recuerden más quién ha hecho la cosa. ujú. Y los hispanohablantes recuerdan más lo que pasó. Así que es verdad que el lenguaje sí cambia o forma cómo ves el mundo, y bueno, ¿dónde pones tu atención, por ejemplo? Y cómo procesas también, ¿no? Sí, La sí, memoria y... sí, es mm, súper interesante. Otra cosa es que en inglés decimos como tener una experiencia, en español es vivir una experiencia, que me parece sí. mucho más cercano, una manera mucho, no sé, es una manera muy diferente de relacionarte con la vida. Totalmente, totalmente. Qué guay. Pues me encanta. Me da pereza. Ojalá, pues quién sabe, a lo mejor otro episodio. No me da pereza. Otra Porque, experiencia para vivir. porque sé que has hecho.
Bueno, has hecho el Camino de Santiago sola, Sí. bueno, 3 meses, ¿no? ¿Has estado? 3 meses, sí. 3 Sí, meses y sería, bueno, súper interesante también hacer un episodio, sí. perdón, de esa experiencia de 3 meses. Ya tuve una invitada, Susan, que, bueno, ella lo hace porque está en Estados Unidos, lo hace como por partes, ¿no? Porque no, a lo mejor no tiene 3 meses. Entonces sería interesante escuchar la experiencia, ¿no? De realmente vivir la experiencia del camino, ¿no? Porque 3 meses, la verdad que Sí. te da tiempo a Y vivir. todavía no he procesado todos los cambios, creo. Vale. Estoy sí, es que cambié mucho, pero todavía no sé exactamente cómo o a dónde voy. Ya, eso suele pasar, que cuando estás en el proceso de cambio Mm. no tienes esa claridad para verlo. Pues quién sabe, tú procésalo, procesa la experiencia y luego a lo mejor pues te Sí, apetece volver, ¿vale? bueno, Pues muchas gracias, Jess. Nos vemos. sí, Hasta nos vemos. pronto. Agur. Agur. ¿Qué te ha parecido el episodio? Si después de escuchar este episodio te apetece compartir tu experiencia viviendo en España o en otro país hispanohablante, te invito a dejar un comentario contándomelo. Y si quieres hacerme un favor, puedes compartir este episodio con alguien, un amigo o una amiga a quien quizás le pueda resultar interesante. Que tengas un buen día y hasta la semana próxima.